Gente de Reddit. ¿Cuál es el secreto familiar más oscuro que tengan? La amante de mi abuelo mató a mi abuela, lo turbio es que nadie lo sabía. Ella tomó el puesto de mi abuela y la familia la trataba como si fuera la abuela biológica. Mi abuelo lo confesó unos días antes de morir. Se cree que mi abuelo mató a alguien durante su juventud. Para empezar, mi abuelo nació por 1938 en México, es decir que fue un hombre de rancho. Cuando era joven y gran parte sabrán que en aquel tiempo no había ley en las zonas rurales. Mi abuelo de pequeño acostumbraba a ser muy frío y loco debido a que sus ambos padres murieron cuando él tenía una temprana edad. Él siempre ha sido un hombre de portar armas, ya que desde sus 14 años ha portado un revólver cargado. El año pasado nos contó a mí y a toda nuestra familia que de joven era un loco asesino de ganado y animales. Él nunca le tuvo miedo a nada de joven y tampoco de viejo. Mi hermana mayor fue quien me contó que es posible que mi abuelo haya matado a alguien y quedara impune, y tengo dos argumentos para creer que esta teoría es cierta. Primero, mi abuelo era un psicópata y no le tenía miedo ni al diablo. Segundo, mi abuelo durante su juventud siempre estuvo en el calabozo de su pueblo. Por el lado de mi familia materna me enteré hace años que mi tío abuelo fue uno de los dictadores más sanguinarios de mi país y quien obtuvo el poder por un golpe de estado contra el gobierno de la presidenta interina, quien era su prima, es decir, mi tía abuela. La única persona viva que sabe toda esa historia es mi abuela, quien siempre se negó a hablar del tema y con mucha insistencia pude confirmar lo que les cuento. Lamentablemente mi abuela está empezando a sufrir Alzheimer y demencia, por lo que se llevará esos secretos a la tumba. Conozco a una familia en la cual una de las hijas resultó embarazada y nunca se supo quién era el padre. La abuela en su lecho de muerte se lo preguntó a la madre y resultó que el padre era el tío de la madre. O sea, el hermano de la abuela, y ahí quedó. El tío / padre está en el extranjero y creo que les envía dinero. El niño tiene algunos problemas con el habla y el aprendizaje, es como una mascota más. Me disculpo por la analogía, toda la familia lo ve, pero en realidad nadie se hace cargo. Mi papá embarazó a mi ex, esto pasó ya hace casi 10 años, yo estaba saliendo con ella, teníamos 2 años de noviazgo y ella estuvo con mi papá, yo los descubrí, todo porque un amigo me dijo que había visto a mi ex ir hacia mi casa mientras yo me iba a las canchas de fútbol. Se me hizo raro porque ella dijo que iba a salir con su hermana, así que intenté llamarla pero no contestó, entonces me devolví y al llegar, entré a la pieza de mis padres. Era la habitación del fondo, así que se me hizo raro que no estuviera en la sala. Cuando me voy acercando al fondo comienzo a escuchar los gemidos, casi me da un ataque, me sentía muy mal. Bueno, yo no hice nada de escándalo y me fui, a los meses le fui infiel y terminamos. Ella apareció en mi casa diciéndome que estaba embarazada, entonces yo le dije que iba a responder. Así que confronté a mi papá diciéndole que me sentía feliz de tener un hermano. Se colocó pálido y comenzó a negarlo, así que le dije que cuando naciera el bebé se hiciera la prueba de paternidad. Todo terminó y mi papá aceptó pagar todo, pañales, leche, ropa si yo no le decía a mi madre. Ahora yo soy el único que sabe ya que mi padre murió a principios de este año. Tengo una hija, que en verdad es mi hermana, afortunadamente la quiero mucho y la trato como mi hija, y ella se lleva bien con mi otra hija. Ok, no sé si es tan oscuro, pero me ahorraré los nombres. Solo quiero decir que está demostrado y ultra demostrado, o sea, al menos yo vi en los documentos de mi abuela que es real. Yo nací en Holanda. Mi papá es holandés, pero sus padres son alemanes, entonces su abuelo también era alemán. Su abuelo era de las SS durante la Segunda Guerra Mundial y trabajó en cierto campo de concentración. No quiero decir el nombre porque si lo escribes en Google y buscas un poquito sale su foto y los datos. Mi papá siempre nos lo contó a mis hermanos y a mí. A él le da vergüenza realmente que su familia tenga ese pasado, quizás es una de las razones por qué vivimos lejos de ella. Por mi lado igual me perturba la idea que en mí fluya sangre con ese tipo de carga, pero realmente solo a unos pocos amigos se los he contado. Una vez, cuando éramos más niños fuimos a Holanda y por alguna extraña razón nos juntamos todos los nietos. Mis abuelos estaban felices, y nos intentaban enseñar a todos cosas que nos sirvieran de adultos o para crecer, yo creo que con el objetivo de dejar huella, cosas como, coman toda la comida, hagan las tareas, no les respondan a sus papás, etc. Típicos abuelos que no pueden disimular que siguen siendo estrictos. Bueno, estábamos comiendo, y al terminar, los más chicos se fueron a jugar afuera, y en la mesa quedamos los más grandes, los mayores de 15. Mi prima le pregunta sobre el pasado de la familia, sobre sus hermanas, sus papás, de dónde veníamos, qué pasó con X persona, etc. Entonces mis abuelos se miran y nos invitan a pasar a su pieza, una pieza de abuelos, con ropa vieja y algo oscura. Sacan los álbumes de fotos, y fue maravilloso, eran mis familiares de hace 70 a 80 años atrás.
Unas fotos maravillosas, bebés, jóvenes, viejos, fotos en blanco y negro muy geniales. Y todos los que estábamos allí nos parecíamos a los que estaban en las fotos. Fue una experiencia muy grata hasta cierto momento. Mi abuela luego sacó una caja aparte, y allí fue donde me dio escalofríos. Comienzo a ver imágenes, unas bandas, unos papeles, y logos con la esvástica nazi. Allí nos cuenta que su papá no se llamaba como ella nos lo contó, que en realidad otro era su nombre y su apellido, que los apellidos de sus hijos realmente corresponden a otro pero su papá se lo tuvo que cambiar. Yo ya sabía, y varios de allí sabíamos, pero ella lo confirmó. Nos mostró sus documentos, sus pasaportes, etc. Pero todo con el logo nazi. Nos dijo que no le contáramos a nuestros padres, que era secreto y que nadie podía enterarse. Luego nos dijo, nadie tiene la culpa de lo que mi papá hizo, a mí me costó toda mi vida entenderlo. Ustedes tienen derecho a saberlo, pero sé que ustedes se convertirán en buenas personas.